Chicos, muy buenos días, bienvenidos al curso de Química. Hoy martes 14 de abril hablaremos acerca de un nuevo tema que lleva por título Estructura atómica actual. Bien, como el título dice, vamos a hablar acerca de la estructura del átomo actualmente. Para esto vamos a ver los modelos atómicos que previamente se establecieron. Inicialmente Dalton propuso que el átomo era una estructura esférica que no se podía destruir y que no se podía dividir, ¿sí? Luego vino Thomson e indicó que el átomo era como un pudín de pasas, donde los electrones estaban incrustados y no tenían movimiento. Luego vino Rutherford e indicó que el átomo tenía una estructura así como el sistema solar, en donde en el centro estaba el núcleo y los electrones se movían alrededor de él como los planetas. Luego vino Bohr e indicó que los electrones sí se movían en órbitas, pero en un mismo nivel de energía. Finalmente, Schrödinger y Heisenberg en el año 1926 propusieron el modelo atómico actual. ¿Sí? Es un modelo también conocido como el modelo de los orbitales o como el modelo mecano-cuántico. ¿Ok? Bien, veamos entonces el modelo atómico actual. Como les decía, es conocido también como el modelo mecano-cuántico o modelo atómico de los orbitales. Hablamos de orbitales, pero ¿qué es un orbital? Un orbital es la región donde hay mayor probabilidad de encontrar a un electrón, ¿sí? Y tienen diferentes denotaciones, como el orbital S, el orbital P y el orbital F, ¿sí? Les decía entonces que fue desarrollado durante la década de 1920, o sea, aproximadamente 100 años, ¿sí? Por Schrödinger y Heisenberg. Ahora, este modelo se fundamenta en tres principios: la dualidad de onda-partícula de Louis de Broglie, el principio estacionario de Bohr y el principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Qué indica la dualidad de onda-partícula de Louis de Broglie? Indica que el electrón tiene un comportamiento como onda y a la vez como partícula, ¿sí? Por eso su nombre, dualidad de onda-partícula. ¿Ok? Bien. El principio estacionario de Bohr indica que el electrón gira alrededor del núcleo de forma indefinida. O sea que siempre el electrón está en movimiento, nunca se para, ¿sí? Bien, el principio de incertidumbre de Heisenberg indica que no es posible predecir o definir la trayectoria exacta del electrón. O sea, no podemos nosotros determinar con exactitud la posición y la velocidad a cómo está yendo un electrón alrededor del núcleo. ¿Sí? Bien. Veamos entonces cómo es la estructura del átomo. El concepto del átomo ha evolucionado con el avance del tiempo y con el avance de la ciencia. Sin embargo, su estructura no ha cambiado. Entonces notamos que el átomo tiene un núcleo y tiene una zona extranuclear, ¿sí? Por acá está la estructura del átomo y por acá también podemos observarlo. Por este punto observaremos que está el núcleo y esta parte donde están los electrones dando vueltas es la zona extranuclear, ¿sí? Bien. Ahora, dentro del núcleo encontramos a los neutrones y a los protones, ¿sí? Los cuales están formados por quarks. Son partículas más pequeñas que un neutrón y un protón. ¿Ok? Bien. Ahora, les decía que habían diferentes tipos de orbitales, ¿sí? Orbital S, orbital P, orbital D y el orbital F. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Principalmente se diferencian en su forma. Por ejemplo, acá observamos el orbital S, que tiene una forma esférica, ¿sí? El orbital P, que tiene tres formas, tiene dos lóbulos. En el eje X será Px, en el eje Z será Pz y en el eje Y será Py. ¿Sí? Hay tres formas del orbital P. Ahora, del orbital D observamos que hay cinco formas. Es un poquito más complejo. Y observamos que acá, por ejemplo, tiene cuatro lóbulos. 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Bien, acá también
¿Cuál es la diferencia? Que estos lóbulos se ubican en diferentes ejes. Pero ¿qué pasó acá? Lo que pasa es que los lóbulos se orientan en una sola dirección. ¿Sí? Bien. Y acá, por ejemplo, los orbitales F son más complejos. ¿Sí? Tienen una organización más compleja respecto a los lóbulos. Pero ¿por qué hablo de lóbulos? Estos lóbulos, estos lobulitos que observamos por acá, son los orbitales. Y por acá, por ejemplo, podemos encontrar los electrones. ¿Sí? ¿Recuerdan que era un orbital? Era el espacio donde había mayor probabilidad de encontrar a un electrón, ¿cierto? Entonces, si esto es un orbital, entonces acá podrían encontrar un electrón o por acá también. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver respecto a las características del átomo. Les decía que estaba formado por un núcleo y por una zona extranuclear, también llamada como nube electrónica. ¿Sí? El núcleo es la parte más interna del átomo, como habíamos observado anteriormente. ¿Sí? Ahora, en el núcleo está concentrado la mayor parte de la masa del átomo también. Además, contiene cerca de 200 tipos de partículas más pequeñas, ¿ok? Como los quarks. Hay otras partículas también. Bien, respecto a la zona extranuclear o nube electrónica, es la parte que rodea al núcleo y donde están los electrones. ¿Ok? Y esta región determina el tamaño del átomo. Ahora, ¿qué encontramos acá? Solo a los electrones. Esta parte también determina las propiedades químicas del átomo. Por ejemplo, si tiene mayor cantidad de electrones, puede donar sus electrones. Por lo tanto, puede formar enlaces. ¿Ok? Bien, rápidamente pasamos a la práctica entonces. En la práctica tenemos 8 preguntas y vamos a desarrollarlo rápidamente. ¿Sí? En la pregunta número 1 nos indica el modelo atómico de Dalton. ¿Sí? En el modelo atómico de Dalton, el átomo es una partícula esférica e indivisible, ¿cierto? La letra C. Él indicaba que el átomo era una partícula esférica que no se podía dividir. Por lo tanto, la letra C. El modelo atómico D, no sabemos de quién todavía, también es conocido como el modelo del budín de pasas, ya que indica que el átomo está formado por electrones que están incrustados dentro de él. ¿Quién decía eso? Thomson, ¿cierto? Thomson indicaba que tenía o que el átomo era como un modelo del budín de pasas, la letra D. Número 3 entonces. Indica que en el átomo los electrones se mueven como los planetas alrededor del Sol. ¿Quién indicaba eso? Schrödinger indicaba que el átomo tenía como un modelo del sistema solar, ¿cierto? La letra B. Bien, número 4 entonces. A ver, acá está para completar. No sabemos quién. Indica que en el átomo los electrones se mueven alrededor del núcleo. ¿Ya? ¿Está bien? En forma de órbitas circulares en un mismo nivel de energía. ¿Quién decía eso? Indicaba Niels Bohr, ¿no es cierto? Niels Bohr decía que los electrones se movían alrededor del núcleo en un mismo nivel de energía. Bien, la letra D. Número 5 entonces. El modelo atómico actual fue desarrollado durante la década de 1920, principalmente por quienes habían desarrollado Schrödinger y ¿qué? Schrödinger y Heisenberg, la letra B. Número 6 entonces. Espacio donde hay la mayor probabilidad de encontrar a un electrón. ¿A qué nos referimos? A los orbitales. ¿Sí? A los orbitales. No son órbitas, no confundan. Orbitales. ¿Ok? Indique los tipos de orbitales. ¿Cuáles eran los tipos de orbitales? Habíamos visto orbital S, orbital P, orbital D y orbital F. La letra A. ¿Ok? Ahora, bueno, dice, el átomo está compuesto por un núcleo y una zona extranuclear, ¿cierto? En la zona extranuclear están los electrones. Bien, eso es todo por hoy, chicos. Sigan continuando con sus trabajos y sigan haciendo sus tareas, ¿ya?